Bueno, yo intento no tener papelito, pero no puedo. Así que ya, lo que viene enseguida ya me dieron con el papelito. Todas las veces intento y todas las veces... Bueno, quería decirles, los que vienen con frecuencia a nuestras actividades, que son muchos de los que están acá, pensarán que siempre digo lo mismo por cumplido. Pero no es verdad. Quiero renovar cada vez el agradecimiento a todos ustedes, a los que están acá, porque sé que hay que hacer un esfuerzo y hay que hacerse un espacio entre tanto tironeo diario para poder estar hoy acá. Lo reitero porque cada vez todo se vuelve un poco más duro y cada vez es más imprescindible cobijarnos entre todos. Sé que entienden, como nosotros, que juntarse es un acto de resistencia y que hablar de la historieta actual también. A eso nos convoca hoy la presentación de Historieta Argentina, una historia colectiva. Un proyecto del que en breve le voy a pasar la palabra a Facundo Vázquez, que fue su coordinador y puede contarlo más. Yo lo que quería decirles es que respetando el espíritu horizontal con el que fue pensada esta iniciativa de colección de libros, la idea es que este encuentro sea también horizontal. Yo les presento sucintamente, quedaron todos de este lado. Esta es la idea de que fuera una ronda, pero el lugar permite más bien un óvalo. Pero con esta idea, pero en principio se los presento. Diego Trerotola, lo logré porque la presentación anterior no. O sea que algún avance hubo entre una y otra. Es crítico de cine, publica en Página 12, es director del Festival Asterisco y es quien va a coordinar con algunas preguntas y contando su propia experiencia esta charla y les dará el puntapié. Están en, cualquier cosa levantan la mano porque están en desorden. Dani Arias, en desorden con lo que yo escribí acá. Dani Arias, que es ilustradora, historietista e integrante del Boca del Grupo, Propuesta Fancinera y de Edición Autogestiva. Fernando Calvi, es guionista y dibujante de historietas para adultos y para chicos, ilustrador y animador. Publicó mucho en La Nueva Fierro, Las Nuevas Fierro. Marcelo Pulido es editor independiente, es librero, es impulsor de una distribuidora de libros de historieta, escribió 2 libros relacionados con el tema de la dictadura y es un interesado en los materiales gráficos ligados a los derechos humanos. Federico Riesciani es escritor, es editor, es guionista de historietas y participó de proyectos autogestivos, independientes y emblemáticos, como fue, por ejemplo, Historietas Reales. Y la que falta es Oriana Rocamora, que se disculpó a último momento porque le surgió un problema familiar delicado y no pudo venir. Ellos van a dar este puntapié porque su experiencia de hacedores abarca buena parte de los tópicos tratados en el libro, desde la historieta infantil al uso de este lenguaje al servicio de los derechos humanos, desde la realidad del mercado editorial y sus lectores a la producción audiovisual, a la feminista y a la sexodisidente. A quienes escribimos en este tomo nos pueden leer directamente. Por eso la idea nuestra, la de Facundo Vázquez y la de los editores, Tomás Coggiola de Comic.ar y Daniel Otamendi del sector editorial, fue convocar a algunos de los participantes de las experiencias mencionadas, sin los cuales, obviamente, nada de lo puesto en los textos tendría sentido. De todas maneras, están autores del libro, otros hacedores, otros divulgadores, otros historietistas. Por eso la idea era armar una ronda y que cualquiera en cualquier momento pudiera participar. En el mismo pie de igualdad, porque hay muchos otros que también podrían o compartieron o comparten experiencias como ellos. Bueno, y por último, me gustaría dedicar este encuentro a 2 personas. Una es Mariela Acevedo, que hizo todo el esfuerzo del mundo por redactar el texto que está incluido en el libro con la enfermedad pisándole los talones y que fue, creo, de lo último que escribió. El otro reconocimiento es quizás al más joven de todos nosotros, que es el Lolo Amengual, que anda por acá, que está por cumplir 87 años en estos días y recientemente ganó el Premio Nacional a la Trayectoria Artística. Empecé a dibujar a los 4 años
Y me lo dieron ahora que cumplo 87. Hay que dibujar, muchachos. Y además te salvaste con las dos. Además me salvé, sí. No lo puedo creer, ojo, no es broma. Bueno, y gracias por el aplauso. Es merecido. Mira mamá como todo el mundo me quiere, como todo el mundo me aplaude. Decía la hija, la polilla. Dice que todas... Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Facundo Vázquez, soy el coordinador del libro que estamos presentando de Historieta Argentina, una historia colectiva. Como a continuación los interlocutores van a hablar de lo que les salga del corazón, me pidieron que me tome 2 minutitos para comentar brevemente de qué se trata el libro y cómo era el proyecto, así que lo mío va a ser nada más eso. Este es un proyecto que arranca en 2020 con la intención de, como el título indica claramente, llegar a una historia de la historieta argentina, ¿sí? Pero con la particularidad y con la intención de que esa historia sea lo más amplia y diversa posible, dando espacio a todas las voces, a todas las perspectivas, a las diferentes miradas que pueda haber sobre nuestra historieta argentina, y por eso parte de una convocatoria lo más amplia posible, ¿sí? En este momento somos más de 30 personas, entre periodistas, difusores, investigadores, los que están trabajando en el proyecto para que se materialice esta historia de la historieta argentina con esta mirada, como digo, plural, desde todos los puntos de vista que pudimos abarcar. Es decir, plural en el sentido de que hay personas de diferentes provincias trabajando, por eso no van a estar siempre en las presentaciones, a lo mejor van a venir los que puedan venir, porque hay personas que tienen diferente formación, porque hay personas que vienen del periodismo, hay personas que vienen de la sociología, hay personas que están haciendo investigación académica en universidades, porque queríamos también que esa diversidad que fue característica de la historieta argentina, desde lo que puede ser la historieta infantil, por ejemplo, lo que puede ser en este cuarto tomo, que es el que ustedes pueden ver hoy, el tema del feminismo en historieta, feminismo, sexodisidencia. Son no solamente un periodo que no estaba cubierto por la historiografía, porque es el periodo más reciente, el de 2001 a 2022, sino también diferentes perspectivas, miradas y visiones que a lo mejor no habían sido tenidas en cuenta en la historiografía previa, ¿no es cierto? Esa es la idea. El proyecto tuvo como resultado, más o menos en 2022, 2023, que el texto estaba casi definido, unas 1300 páginas. Cuando tuve eso, bueno, correspondía llevarlo al editor, conseguir un editor que se animara a publicarlo. Yo pensé que iba a tener que dar muchas vueltas para conseguir un editor que se animara a publicar una historia de la historieta argentina. Ya la historieta argentina tiene, a lo mejor consideramos un nicho chico de lectores, una historia de la historieta ya más chico todavía, pero no fue así. El primer editor al que le llevé el proyecto, que fue a Tomás Cogiola de Comic.ar, me dijo que sí. El primer editor al que le llevamos el proyecto ya estaba interesado en hacerlo, pero tuvo obviamente el criterio comercial y editorial de decirme que no, que un libro de 1300 páginas no se podía publicar y no se podía vender y no se podía hacer, que lo íbamos a hacer en 4 tomos. Por eso en realidad este tomo que ustedes ven hoy es el que cubre el periodo de 2001 a 2022 y progresivamente se publicarán en orden inverso al cronológico el tomo 3, que cubre del 84 al 2000,
y después el tomo 2 que cubre el 57 al 84, y después el tomo 1 que, digo yo en chiste, arranca con las pinturas rupestres de la cueva de Altamira hasta el 57. Aunque básicamente sería de Patoluzú hasta Hora Cero, pero también tiene un capítulo muy extenso que lo escribe Joma, que es uno de los dueños de casa, sobre los antecedentes de la historieta argentina anterior al 29. ¿Sí? Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar acá, a los colegas, a los artistas. Me van a perdonar también a toda la gente que está acá y que quiero mucho, que vino para verme a mí, así que me voy a tomar este segundito para darle las gracias también a mis alumnitos que están allá. Y ahora sí, le paso la palabra a los interlocutores que tenemos de primer nivel y que tendrán seguramente muchísimos. No sé si querés, Diego, vos, ¿no? El micrófono. Bueno, si les resulta cómodo acá el otro micrófono y después pasamos. Bueno, primero agradezco la invitación a tratar de moderar esto, que es muy difícil porque, bueno, es un libro con muchas voces, como se dijo, con textos con mucha información y con una visión muy interesante, que es tratar de dar cuenta del espíritu de una época, que es la historieta contemporánea del siglo XXI, este recorte que hicieron, que quizás mi primera pregunta, muy general, es un poco para romper el hielo, y qué es lo que me pasó cuando lo leía. Primero, celebro la idea genial de empezar por atrás, digamos, ¿no? Empezar con la historieta reciente. Es una idea para celebrar porque además eso implica un diálogo con la gente que lee este libro muy directo, porque vivimos este periodo, leímos las historietas, fuimos a los eventos, seguimos los blogs y todo lo que se cuenta acá como algo contemporáneo, y por lo tanto vamos a tener una mirada muy crítica, porque nos damos cuenta que algo no está, que quizás a otros recorridos que hicimos distintos falta. Entonces es como un desafío el espíritu de época de este momento. En la Crack Bam Boom presentamos un estudio bibliográfico que se hizo en Córdoba sobre la obra de Diego Cortés, que es una figura fundamental en este libro, y yo diría hasta hoy muy importante. Acorsi escribe un texto sobre Diego Cortés y Llanto de Mudo, que es una editorial que prefiguró las editoriales independientes que empezaron a partir del 2001, en los 90, y yo decía, y en la presentación que estuve a cargo de una investigadora de la carrera de bibliotecología que trabaja articuladamente con la Biblioteca Nacional de la sede Juan Filoy en Córdoba, que trató de investigar y de encontrar todo lo que publicó Diego Cortés, y le fue imposible por distintas razones, y son cosas que empezó a publicar entre el 95 y 2014, que murió, creo, ¿no? 15, lo maté antes, perdón. Y que le era imposible. Entonces, como hay poca información de la memoria reciente de la historieta, y por eso celebramos que acá exista la posibilidad de recopilar esas ideas. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que un poco quiero plantear como pregunta, es si realmente hay una historieta o un periodo diferencial y rupturista entre el 2001 y el 2022 que se pueda periodizar o, no sé, historizar, que lo dije una palabra muy incorrecta, pero y que este libro dé verdaderamente el espíritu de esa época, si realmente comprende la ruptura y esa ruptura solapa las continuidades que también hay, digo, ¿no? Me parece que hay una visión, a lo que voy es, y la pregunta que le planteo es, hay una visión muy autonomista de la historieta, tratando de diferenciar la historieta de este siglo con la del siglo pasado, pero para mí hay algunas continuidades que se solapan en el periodo, digo, ¿no? Es decir, editoriales independientes, blogs, nuevas formas de historieta, pero la historieta en los medios masivos continuó.
hay como una idea que en los 90 se terminaron las revistas, ya no existen las revistas, pero no sé, por ejemplo, como para plantear algo que no está comprendido en este periodo, pero sucedió en este periodo. O sea, Quino y Fontana Rosa escribían para millones de lectores que lo leían los domingos en la revista Viva de Clarín y seguían publicando historietas como en el siglo pasado y editaron libros en este siglo. Por ejemplo, Quino editó un libro muy importante en Ediciones de la Flor que después se reeditó, que es un libro de historieta. También está la tensión que hablamos con Federico entre el humor gráfico y la historieta, que siempre es un problema definir. Editó un libro, decía, que se llamó ¿Qué presente impresentable?, que dialogaba en 2005 con el presente de la historieta y del país, digamos, ¿no? Y que prefiguraba toda la politización, si se quiere, de la historieta que después Judith, en el último capítulo del libro, va a narrar en este periodo. Entonces, digo, creo que el libro empieza más en 2005 y 2006, cuando surgen historietas reales, cuando se relanza Fierro y cuando surgen la mayor cantidad de editoriales independientes, y hay un periodo ahí que, como fantasma, entre el 2001 y 2005, que no está narrado, digamos, ¿no? Entonces, empezando crítico, digamos, pregunto, ¿qué no hay en este libro que igual es espíritu de época? Me pongo crítico, perdón, que critico el libro, que tiene textos muy fundamentales, pero la pregunta es, ¿qué ustedes vivieron en estos 20 años de historieta de este siglo que no está en el libro? Empecé mal, ¿no? Empecé muy crítico. Bueno, pasen. Bueno, ¿qué no hay? Justo quería ver el índice para ver si cuando lo leí me sentía mal. Hay un tema, me pueden hablar de continuidad, si hay ruptura o continuidad. Me parece que empieza probablemente hay un periodo que empieza en el 2005-2006, si querés, no quiero ser autorreferencial, pero bueno, yo no dibujo, entonces los dibujantes estaban armados. Uno ve Fierro, la segunda etapa, la gente nueva que aparece en la segunda etapa de Fierro, o ve la gente que publica en historietas reales y ve gente que arranca formada. Eso es rarísimo. Digo, ¿por qué? ¿De dónde salieron estos tipos que de golpe empiezan ahí? Porque se producen dos fenómenos que me parece que es la continuidad y ruptura. Lo que se rompe es un mecanismo de producción. Hay una generación que es un poco híbrida, la nuestra. Así como conocimos el mundo antes de Internet, conocimos un mundo en el que podíamos fantasear con publicar historietas y vivir de eso, y ir a una revista, y que en la revista nos pusieran de ayudante de alguna y todo eso. Eso se había roto, pero continuaba un modelo de aprendizaje, una referencia a los dibujantes que uno, o a los guionistas que uno imitaba o copiaba. Entonces, cuando llega el momento, y el aprendizaje se hizo en sus casas o en los fanzines, que eso está quizá podría haber tenido más desarrollo, pero bueno, en el capítulo sobre Llanto del Mudo eso está. Entonces, me parece que la continuidad pasa porque de dónde aprendieron a dibujar. En generaciones posteriores, la cosa es completamente distinta porque nadie tiene la fantasía de publicar en Scorpio, porque es algo que esté loco. Nuestra generación todavía la tenía, aunque fuera hoy también una fantasía improbable. Entonces me parece que lo que pasa en ese periodo entre el 2001 y 2005, que toda la gente que aparece en el 2005-2006 está aprendiendo. Y está aprendiendo en continuidad con el pasado. Me parece que ese fenómeno de transición es interesante, y está aprendiendo dos cosas. Está aprendiendo a hacer historietas con un modelo del pasado, y está aprendiendo a hacer historietas con un sistema de producción que tenían que inventar, que todos teníamos que inventar, porque no estaba la idea. Piensen que la historieta se hizo desde siempre con una editorial que contrataba los servicios de un determinado productor, de un determinado dibujante, un artista. Eso se destruyó, eso desapareció, y había que inventar un mecanismo, algo que te genere la disciplina
de sentarte, de trabajar, de pensar. Entonces, las dos cosas, me parece que la ruptura es con el modo de producción y la continuidad es que de dónde aprendiste. Y es un momento muy particular de la historieta. Bueno, sigo pues. Sí, siguiendo un poco lo que decía Federico, a mí me parece que hay primero, obviamente, están los tapados, ¿no? Está la gente que tuvo carrera en los 90, haciendo fanzines, revistas que duraban un número, la última cola de personas que publicaron en Columbo, que publicaron en Récord, esa última tanda, los asistentes de dibujantes viejos que empezaron a firmar algún laburo en ese final, que también son parte de lo que aparece en la Nueva Fierro y son parte de lo que aparece en los 2000 como dibujantes aparentemente formados, como decía Federico, con una carrera atrás que al cambiar el sistema de lectura parece que no existió. Lo digo con conocimiento de causa porque yo soy uno. Yo trabajé todos los 90 y cuando apareció la Nueva Fierro empecé a publicar de nuevo y empecé a publicar otra cosa y muchas veces los insultos iban dirigidos a esa persona que estaba empezando. Cuando aprenda, cuando sepa, porque claro, eran formatos muy distintos. A mí me parece que si hay un cambio grande, y de vuelta gradual, porque las cosas son siempre graduales, y acá sí tengo que separar el humor gráfico de la historieta. Corro el humor gráfico y me quedo solo con la historieta. Es que la historieta, en un momento de la historia argentina, vamos a decir los años 50, finales de los años 50, algún momento de los años 50, se empezó a producir exitosamente para el exterior, principalmente para el mercado italiano. Después aparecieron otros mercados, los ingleses compraban historietas, los españoles compraban historietas que no pagaban, entonces velozmente dejaron de comprar historietas, pero sobre todo los italianos fueron unos compradores voraces de historieta argentina que hizo que las editoriales pudieran sostenerse y existir como agencias más que como editoriales. Lo que también hizo que las revistas duraran más de lo lógico. Hay que pensar que las revistas cerraron años después de dejar de dar ganancia. El negocio de publicar una revista se había terminado, las ventas eran cada vez menores, hasta el escándalo, pero seguían saliendo un poco por inercia, un poco por otros motivos de los que hablaremos o no más adelante, pero la historieta se seguía produciendo en más o menos la cuenta sería una publicada, 15 o 20 hechas sin publicarse en Argentina, para Italia. Entonces la historieta argentina tenía una producción enorme pensada en un lector que podía estar parado en cualquier lugar del mundo. Estoy hablando de clásicos de la historieta argentina, de Dax, de Marc, de Nippur, de Álvar Mayor. Eran todas historietas en las que los autores tenían muy en claro que el lector estaba afuera. Y había un lector potencial en segundo grado, si había suerte, si había espacio acá. Italia acompaña la crisis argentina, porque en un momento Italia empieza a dejar de comprar tanto, a dejar de comprar mucho, a dejar de pagar bien, quedan pocos dibujantes en el Olimpo de los tipos que publican en euro y cobran una buena tarifa. Entonces empieza a pasar que las revistas son impracticables porque empiezan a dar pérdidas grandes, entonces ya no tiene sentido salir, pero además la producción de historieta ya no está tan automáticamente orientada a Italia. Yo me acuerdo de eso que decía Federico recién, de la fantasía de publicar en Scorpio o en Récord, cuando vos llegabas del interior y empezabas a ir a livings de dibujantes, que es lo primero que hacías en aquella época, no sé cómo será ahora, pero cuando vos estabas empezando, empezabas a manguearle a los dibujantes que te hablen un poco, que te cuenten cómo se hace. Y todos te decían las dos palabras mágicas que eran los tanos. No, para publicar para los tanos te falta, no. Cuando me empezaron a publicar los tanos, porque los tanos compraban y compraban en cantidades industriales. Cuando eso cambia, además de que desaparecen las revistas, con lo cual desaparece la cara visible de la historieta de producción y empieza a aparecer una historieta más personal, más de boutique si se quiere, también pasa que ahí viene la disrupción económica, que es lo que decía Federico, es decir, ya la historieta no es inmediatamente un laburo o inmediatamente te va a dar de comer. Incluso los lugares que empiezan a aparecer,
que producen tímidamente historietas no te pagan para tener un auto y alimentar a tu familia. No te piden un unitario por semana, y si lo terminas antes hay un guión esperándote. Entonces me parece que ahí hay un cambio, y en el capítulo de La Fierro hay un momento en el que se habla de cómo La Fierro empezó con un tipo de historias y velozmente se empezó a politizar. Y me parece que para mí La Fierro estuvo politizada siempre, pero independientemente de eso está claro que empezó a pasar que los autores cada vez tenían más claro que se estaban hablando a ellos, fundamental, y le estaban hablando a un lector que estaba ahí. Y ya no más a un lector hipotético italiano internacional al que le podías contar una historia que te estaba pasando, pero pasaba por el filtro de cierta cuestión de género como para que se pueda publicar internacionalmente. Y cuando lees historietas clásicas y cuando lees historieta, entre comillas, contemporánea argentina, que es la que ataca el libro, sobre todo la primer tanda de los 2000, eso se nota mucho, hasta que empieza a llegar el manga argentino, hasta que empiezan a pasar otras cosas, antes eso se nota mucho al principio. Sí, yo soy apenas más joven, con lo cual me toca vivir el 2001 todavía en la secundaria, y con un evento que organiza Editorial Ibrea, que en ese momento estaba como en alza, estaba como en el punto álgido de la láser, y empezando a publicar manga en Argentina, que era una rareza, y a precios mucho más accesibles que los mangas españoles, que era lo que se conseguía. Y bueno, en ese contexto organizan un evento en diciembre del 2001, poquito antes de que suceda todo, y llaman fanzineros. Y nosotras, yo, y las Invoca, y en ese momento éramos muchas más, porque éramos, gente que habíamos recopilado ahí de la secundaria, decidimos hacer una publicación y llevarla, que igual tenía esto que pasaba con el fanzine en ese momento, que capaz era de corte más informativo, tenía historieta también, porque queríamos que tenga historieta, pero tenía cosas más informativas. Después de ese evento que pasa en el 2001, que nosotras teníamos 15, 16 años, hay un vacío. El siguiente evento que yo me acuerdo es un Fantabaires que se hizo atrás de Retiro, en un lugar que mis papás apretaron los dientes cuando me llevaron. Y después no me acuerdo de nada más hasta más o menos 2005, 2004, que volvió un Fantabaires medio extraño. Entonces nosotras, que nunca habíamos tenido la experiencia, primero nunca habíamos vivido La Fierro, porque en los 90 éramos muy chicas y conseguíamos capaz cosas en librerías de reventa, pero no habíamos tenido una revista que saliera más allá de Anteojito y Villiquen, que leíamos esas historietas de manera distinta, porque hay esta separación extraña entre historieta para infancias y para adultos. Pero nunca habíamos tenido la experiencia de que exista efectivamente una revista acá que publique historietas, y en donde vos puedas publicar historietas. A mente que éramos un grupo de todas personas, que éramos todas mujeres, y era también difícil encontrar otras autoras. Empezamos a encontrarlas, de hecho, en el manga, que es donde era siempre, siempre sabías que había una persona, era una mujer que estaba haciendo algo que después encima veías en la televisión. Tipo, no sé, Sailor Moon, Random Medio. Pero entonces nosotras, nuestra primera intención para hacer historietas siempre fue la autopublicación, y la idea de que existía el evento para promocionarlo, gracias a unas revistas españolas que llegaban, que hablaban de eso, de que en los eventos había gente que hacía fanzines. Y después sí tengo esa sensación de vacío de los últimos años de secundaria, los primeros años de universidad, hasta como el 2004, y a partir de eso sí, es como empieza una primavera del fanzine. Pero nosotras nunca abordamos la historieta desde la lógica de vamos a tener una revista en donde publicar y vamos a ganar un sueldo con esto, sino que vamos a producir nuestras cosas y las vamos a mostrar, y eventualmente quizás llegamos a un lugar. Me llama la atención que está tan distinto. Mi pregunta también es la historieta argentina, más allá del manga. ¿Vos encontraste como alguna complicidad en algunas publicaciones históricas o de ese momento, por ejemplo, los blogs que empiezan con historietas reales? ¿Qué relación tenías vos? Estabas como en la pomada en ese momento, ¿no? O sea, nosotros éramos muy chicas y es como que todos nos parecían más grandes y hacían un montón de cosas. Historietas reales yo lo leía, y también leía, que me acabo de acordar, historietas rectales
que viene hecho un grupo de adolescentes también como nosotras, que estaban peleados con el mundo como todos los buenos adolescentes. Recuerdo que cuando vi eso me sentí muy orgulloso. Eso llegaron. Eso llegaba. Sí. Entonces sí, teníamos esos consumos y de hecho teníamos otras personas en el mundo de los fanzines que nosotros veíamos y nos parecía que dibujaban increíble, que eran apenas más grandes que nosotros y gente incluso que no llega a figurar en ningún lado porque son personas que, qué sé yo, capaz que vimos 2 años producir y después desaparecieron, como Darío Fantacci de Niños de Ultramundo, que como nunca figura en ningún lado, y para mí era un autor brillante, pero nada, hizo un libro, hicieron Ultramundo y se lo trajo a la... entonces, eso, nosotros sí veíamos los blogs, nunca se nos ocurrió empezar nada online, eso sí es como capaz llamativo para mi generación, porque teníamos acceso a internet. Y sí me parecía, qué sé yo veía como algo muy aspiracional Chickson Comics en su momento, que además de, o sea, tenía como era como una constelación de autoras de distintos lugares, porque también en su momento estuvo Lorena Álvarez, que es una dibujante, historietista colombiana, que a mí su trabajo me fascinaba, bueno, Paola, Sol, obviamente, pero nunca se nos ocurrió ir por el lado de lo virtual, siempre estuvimos muy arraigadas al papel. Y ese es un fetiche, el papel es un fetiche que continúa del siglo pasado, ¿no? Como Sí. está la revolución de la historieta digital, pero que creo que hasta ahora continúa, es una de las continuidades importantes. Y hablando de eso, ¿cómo surge la editorial, la librería? Bueno, sí, yo estaba tratando, mientras los escuchaba a ellos, de hilar algunas cosas. ¿Cómo surge? Bueno, iba a contar precisamente una experiencia personal que tiene que ver con esto de las rupturas y las continuidades, porque a diferencia de ellos, que vienen del mundo del hacedor, ¿no? del artista, del creador, yo no. Yo empecé primero con la editorial bastante más tarde, porque el primer libro de historieteca, que por ahí aparece la imagen, que es La Burbuja, es del 2009. Pero yo me involucro, si te quiere, en el mundillo de la historieta bastante antes, que es en el 2002, más o menos con el periodo que abarca el libro, que es cuando empiezo a hacer el sitio de información, que es Historieteca, que sale a mediados del 2002, con lo cual empecé bastante antes, porque cuando yo pongo el sitio online ya tenía todo un proceso y varias páginas armadas que me llevaron unos meses, así que más o menos yo arranco con el libro. Y lo que iba a decir, digo, a diferencia de ellos, en el mundo de hacer historieta, yo era un lector. Y a veces por ahí estaba pensando que quizás nos olvidamos un poco de eso. Cuando se produce esta ruptura de la que hablamos, creo que, no sé si son los primeros, pero digamos, él hablaba de la faceta laboral de los autores y demás, pero también los lectores de historieta quedan huérfanos cuando cierran todas las revistas y cuando todo deja de publicarse. Y parte del origen del sitio de Historieteca, o sea, el sitio de Historieteca tenía una idea principal, que era enterarte qué había para leer. O sea, lo poquito que salía, porque no salía nada, salvo un par de editoriales que estaban en pie, Doello con lo que podía, Ediciones de la Flor con básicamente humor gráfico. No me acuerdo si ya estaban los libros Coligüe ahí. Estaban los libros Coligüe. Bueno, Ibrea hizo un intento después de Historieta Argentina, pero no tenías mucho que hacer. A mí lo que me había pasado como lector era que no tenías que leer, salvo que era parte de la idea de Historieteca, que era recopilar lo que salía. Usaba mucho la Comiqueando, por ejemplo, que yo tenía una sección donde te informaban los números de tal revista, salió de tal año, tal año. Entonces mi idea era que vos te enterés como lector qué podías ir a buscar a un parque, al Parque Rivadavia, al Centenario, o a las casas de usados que ahora están en extinción, sí, que ya no desaparecieron todas. Y lo poco nuevo que había, porque a mí me había pasado que de pronto ibas, no sé, al centro donde había alguna comiquería y veías que había salido un libro. Un loco había autoeditado algo. Yo digo, bueno, no tenés cómo enterarte de esto. No tenés, sale una publicación, sale un librito y no tenés cómo enterarte. Yo ideé un sitio donde te pudieras enterar de esto. Y esto habla un poco de esa ruptura. Yo, bueno, ya dijeron que soy librero, casi todos lo saben, están acá, pero yo trabajo
fábrica de historietas, que es la única librería que está especializada en historieta argentina, y muchas veces surge esta charla con los clientes, y algo que les digo, porque miran, claro, entra mucha gente. Hoy tenemos un fenómeno que dijimos que la historieta argentina pasó un poco a ser de nicho. Hoy, cuando se empieza a leer historieta, los pibes empiezan por el manga, que es lo que tienen accesible, lo que tienen las plataformas, además de la gran diversidad que se publica, es lo que conocen, lo cual es completamente lógico, y no leen historieta argentina. Pero no es que eligen no leer o que la desprecian, no saben que existe. Esta charla la tengo constantemente. Y me pasa muchas veces, sobre todo cuando son lectores jóvenes que entran a la librería, que se quedan asombrados, pero vos le ves la cara, no pueden creer lo que están viendo, que es una librería llena de historietas argentinas. Y una de las cosas que le digo es que eso que están viendo, hace 15 años no se podía hacer. O sea, hace 15 años no se podía montar una librería como fábrica de historietas porque no existía ninguna de todas esas editoriales, esas pequeñas editoriales independientes. Ese es un fenómeno que empezó a surgir después, en parte por lo que dijo Dani y lo que dijeron ellos. Al desaparecer toda esta pequeña industria que teníamos, por el motivo que fuere, quedan los autores a la deriva, digamos, y empiezan a ver la manera de cómo publicarse, y ahí empiezan a surgir las pequeñas editoriales. Diego, Sí. no, yo sigo, vas a empezar crítico, pido derecho a réplica. No, bien. Pongámonos picante, sí. Se escucha, ¿no? Tomá, sí. Mismo, si se escucha, chiquito. Perfectamente pertinente la crítica. Ahora, quiero responder con la lógica del libro, porque esto que vos estás planteando, nos lo planteábamos nosotros también. Es decir, cualquier periodización tenía que empezar en un lado y terminar en un lado. Y de qué manera definíamos cuáles eran los cortes, fue una cosa que llevó bastante debate, fue una de las cosas que llevó más debate en el interior de lo que sería el grupo de autores que trabajamos en eso. Hubo muchas propuestas distintas de periodización, terminamos votando, lo que quiere decir que algunos estarían conformes y otros no con el resultado, pero en cualquier propuesta de periodización va a pasar lo que vos estás diciendo, que los fenómenos y los procesos exceden los cortes que nosotros artificialmente ponemos, ¿sí? Acá se nota, ¿sí?, claramente que hay continuidades. Marcel estaba diciendo recién, Coligüe, De la Flor, Doello vienen de los 90 y pasan a este periodo, entonces continúan, tendríamos que ver en cuál de los dos tomos los ponemos. Y cosas como, bueno, arrancaste hablando de Llanto de Mudo, hay un capítulo entero, como hay un capítulo entero de Llanto de Mudo, hay un capítulo entero de la productora. Y va en el tomo anterior, no está en el de la productora, él va a ir en el tomo 3. Y el de Llanto de Mudo, que casi tiene el mismo periodo, pero bueno, la mayor parte de la producción encontrábamos que caía más de este lado en Llanto de Mudo y la mayor parte de la producción de la productora caía más en el otro. Es artificial. Sí, igual Llanto de Mudo es como el recital de los Sex Pistols en Manchester, que fueron solo 40 personas y cada una hizo una banda de rock, como todos los que leyeron Llanto de Mudo y los que numera a Corsi, después fundó una editorial. Es importante para el periodo porque estaba haciendo futuro Diego Cortés. O sea, Diego Cortés fundó el primer capítulo de este libro, que es las editoriales independientes de los 2000. Diego veía el futuro, no tengas dudas. Obvio. Así que sí, y creo que los tomos siguientes, esa artificialidad se va a notar más. Sí, se va a notar más, porque ¿qué haces con Columba? O sea, ¿en qué tomo lo pones si está en los 3? Entonces, bueno, vamos a ver que resulte lo más coherente posible, pero sí, siempre que vos ponés un corte en historia va a pasar con la Revolución Francesa. Sí, tiene antecedentes y podías haberlo corrido 4 años antes cuando pasó tal otra cosa. Es eso, pero me pareció re pertinente. Hay 2 capítulos ligados a las diferentes etapas de la revista Fierro. Fernando Calvi participó en las 2 etapas, hizo una historieta muy importante que fue Altavista, que después además de alguna manera fundó una editorial que es
que yo siempre lo dije, Hotel de las Ideas fue el primer libro que editaron, que compilaron, y también fue una historieta que algo sugeriste cuando hablaste de empezar a publicar ahí, que fue muy rupturista, digamos, incluso con historieta, digamos, inmediatamente anterior, porque trabajaba Fernando con otra dimensión narrativa que no era la secuencia de movimientos, sino que planteaba otros parámetros. Entonces, nada, ¿a vos qué te parece que fueron los cambios en la historieta, más allá de tu historieta y de esa Fierro en la que participaste? ¿Qué cambios ves que te parecen importantes para el espíritu de época? Sí, hago una intro pequeña. Dale. Que es que hay una cosa que dice bien el libro, que es que cuando arranca la nueva Fierro, parece la vieja Fierro. Entonces, los que éramos autores, por usar una palabra, más o menos jóvenes, no es que apenas salió dijimos vamos a hacer una carpeta. Porque en cuanto salió era José Muñoz, Mandrafil, Enrique Breccia, era como, bueno, es la revista de las viejas glorias de la Fierro, que vuelven a publicar y que de paso muchos lectores se enteran que siguen produciendo, porque era en general material nuevo. O sea, Mandrafina había seguido haciendo El Condenado. Para mucha gente eso era una sorpresa. Es una de las revistas más longevas de la historieta argentina, si bien tiene una pausa en el medio. Después, en un momento, yo me acuerdo que había ido, en mi caso, Diego Parés a tratar de venderles algo a Juan, porque todavía al principio se hablaba con Juan, ibas a página 2 y te atendía Juan. Después te empezaba a atender Lautaro, pero al principio estaba en página 12 Juan ahí y hablabas con él. Juan trabajaba en el suplemento deportivo, además de página 12. Nos juntábamos en esa época varios dibujantes a charlar y Diego me dijo, anda, llevarles algo, proponerles algo, tenés muchas historietas sin publicar, mostrarles algo, bueno, no pasa nada. Y fui con muy poca expectativa porque entendía eso, digo, que si es una revista que tiene a José Muñoz, hay muchísimos José Muñoz sin publicar, si tiene a todos sus autores no va a tener interés en otra cosa. Y al principio efectivamente no lo tuvieron porque lo primero que les dejé no lo publicaron nunca y no pasó nada. Y de hecho me fui con un comentario de Juan, me acuerdo, que me dijo, sí, me atendió muy bien, fue muy amable, me dijo algunas cosas lindas de las páginas que yo había llevado para mostrarle, pero me acuerdo que cuando me fui me dijo qué bien dibujabas en los 90, que es algo cierto. Me fui sonriendo pero con el hacha en la nuca porque qué bien dibujabas en los 90, que es como que ya está. Y la primera historieta, que fue una historieta de samuráis, murió en un cajón. Exacto, salió muy reformateada, salió en la Comiqueando, que era una historieta que yo había hecho como muestra para tratar de publicar historietas en algún lugar del mundo. Y en un momento insistí, llamé, volví a hablar con Juan y Juan me dijo, no, pensá algo para nosotros, prepara algo particular, mis episodios cortos mejor porque tenemos mucha oferta. Y así es el primer capítulo de Altavista. El primer capítulo de Altavista es un unitario que empieza y termina sin expectativa de ser serie. Entonces me propuse hacerlo de 4 páginas, metí 9 cuadritos por página para contar mucho. Saqué la secuencia porque me parece que es una cosa que se considera obligatoria en la historieta y no lo es. Sí la progresión del relato, pero no la secuencia. Al sacar la secuencia, la historia avanzaba a trancos muchísimo más largos. Estaba muy influida en esa época por la historieta de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ese momento en el que el relato ilustrado se empieza a transformar en historieta lentamente. Y quería meter todo lo que me gustaba. Entonces, en el misterio del Cuarto Amarillo, piratas, historia de fantasmas, barcos, todo lo que tenía ganas de dibujar. Y entonces fue un proceso muy lúdico. Yo no tenía idea de si pagaban, no tenía idea de cuánto pagaban, no sabía mucho bien cómo era el darme gusto, era laburar con Juan, y era hacer una historieta con un estilo y una forma que yo estaba usando en esa época, las historietas que yo estaba haciendo en aquel momento y que no publicaba acá, lamentablemente. Después, cuando a Juan le gusta y la vuelve en serie,
se empieza a volver todo mucho más consciente. Se acentúa el no uso de la secuencia, la idea de cómo se acomodan los textos, se empieza a volver como una cosa un poco más deliberada, y la idea de seguir poniendo todo lo que me interesaba junto, como tirándolo en un trastero, se mantiene. Por eso está todo, está Popeye, está Tintín, está la rusa, está cualquier cosa que me interesara en aquel momento o me hubiera interesado alguna vez, está o en un cuadrito, o en 3 cuadritos, o en toda una historieta, también Casales, la mecánica cuántica, todo lo que me llamaba la atención puesto. Y me divertía muchísimo haciéndolo, y pasó algo con la historieta, que es, me parece que había muchos autores que estábamos en la misma situación, preparando historias cortas para Fierro, preparando series, proponiendo cosas, no desde un lugar colectivo de proponernos hacer algo, pero que pasó. Y hubo un momento en el que, como además de publicar, leíamos la revista, nos dimos cuenta. Éramos un montón de autores relativamente jóvenes, más o menos de la misma edad, haciendo historietas un poco distintas a las anteriores, y eso se fue dando. Y en el caso particular de Alta Vista tuvo algo que es una historieta que fue festejada por algunos y muy combatida por otros, y eso por algún motivo a Juan le encantaba. A veces me escribía y me decía, mirá lo que dicen de vos acá, y era un tipo puteándome de arriba abajo, y a él eso me parecía espectacular. No vaya uno a saber por qué. Gustavo Sala hizo una parodia de historieta. Claro, Sala hizo una parodia, hizo un par de parodias de cosas de que publicaban Los Fierros, con algunas historietas de esa época, de la segunda Fierro. Pasó eso, que estaban ahí, y hablo no solo de Alta Vista, hablo de Dora, del Hipnotizador, de un montón de historietas que estaban ahí y eran medio otra cosa, y no eran ni Nippur ni Max Cachimba, estaban como en el medio, y eso les permitía que le vinieran palos de los dos lados. No, le quería justamente también, obviamente hay también en el libro un capítulo que se centra en historietas reales y continúa el periplo de los blogs y las publicaciones de los pioneros de la webcomic en Argentina. Entonces le quería preguntar a Federico que hable un poco de la experiencia de historietas reales, cuáles para vos fueron las rupturas, más allá de... Porque hay como una transformación del continuará, digamos, ¿no? En la historieta web, y que es como una continuidad y una ruptura al mismo tiempo. ¿Cómo fue eso y qué te parece que aportó dentro del mundo de la historieta? ¿Tenés un micrófono? Sí. El fenómeno, me parece, a mí en el momento me parecía algo que me resultaba fascinante, como todas las cosas que salen bien y empiezan de casualidad. Y es que la historieta siempre tenía una relación desfasada con lo contemporáneo. O sea, qué sé yo, fue durante mucho tiempo el último lugar donde se refugiaba el arte figurativo, cuando las vanguardias pictóricas rompían absolutamente con la figuración. O sea, cuando nadie en pintura dibujaba como Alan Raymond dibujaba como Alan Raymond. En ese momento, un poco por casualidad, nosotros quedamos en paralelo con lo que estaba pasando en la cultura. El show, la vuelta al show, los blogs como herramienta literaria, si querés. Yo leía varios blogs de escritores que hacían ficción en blogs. Me parece que las influencias, nosotros empezamos historietas reales con Fran López haciendo autobiógrafo, y al poco tiempo un diálogo que se da entre los comentarios de nuestro blog, donde estaban Mosquito, Terranova, qué sé yo. En ese momento no me acuerdo si estaba Max Aguirre. Bueno, empiezan a darle vueltas, eso, muchos de los chicos que estaban en la productora, a darle vueltas al tema y a decir, ¿por qué no hacemos nosotros también esto? Bueno. Y claro,
Otra influencia fuerte para mí era la historieta norteamericana independiente, ¿no? Y entonces eran modelos de estilísticos, pero también modelos de producción. Como, bueno, podés hacer una historieta que se publica como un comic book autoeditado, que eventualmente haya un libro. Y creció por casualidad. Y lo que descubrimos en el camino es que muchos veníamos de hacer fanzines a fines de los 90. Que ese es como el eslabón perdido. Eso yo pensaba, cuando decía lo de que la productora tiene un capítulo, hay un hueco entre los 2000 y los 2000, entre los primeros 3 o 4 años de los 2000, pero esa conexión de gente que hacía fanzine, pero que todavía podía tener la fantasía de publicar comercialmente, se da en los fanzines de los 90. Nosotros muchos veníamos de ahí, y el electrónico salió porque era barato, digamos, pero lo que descubrimos, ya te digo, fue sin darnos cuenta, es que nos daba un modelo para producir sostenidamente. Todos los que hicimos fanzines hacíamos un número, 2 números, 3 números y perdíamos la fuerza porque no teníamos nadie que nos vigilara. No teníamos un editor que nos diga, flaco, no me entregaste. Y todavía no existían los grandes eventos o los eventos más recurrentes. Claro, como para sostenerlo económicamente. Y aún así implicaba poner el cuerpo de una manera demasiado constante. Yo, que era un poco más grande de edad, siempre soy más grande que todo el mundo. Yo, que era un poco más grande, me acuerdo de haberles dicho, el problema de esto es se está produciendo una historieta súper fresca, súper interesante, pero no vamos a tener nunca historieta hecha por adultos. Porque cuando tengas 30 años y tenés que darle morro a tu pibe, no podés estar en una mesita en la puerta del centro Recoleta vendiendo fanzines. O sí, pero te exige una disciplina que no evidentemente, es los hechos. Los fanzines no sobrevivían, no había fanzines, no conozco yo fanzines que hayan durado 50 números, que hayan durado años. Era una explosión de deseo que se acaba porque es muy difícil sostener esa disciplina. Y en historietas reales se nos sacó. No fue deliberado, pero todos nos mirábamos, cuando alguno no llegaba a publicar en su día, recibía internamente una sanción fea de sufrir. Che, sos un tarado, nos perjudicás a todos, una cosa medio psicótica, que era muy útil. Y el resultado es que pasados, nosotros publicamos 2 páginas por semana, en un año tuvimos 100 páginas. Eso era impensable haciendo fanzine. Y a todos les pasó. Completar libros cuando originalmente, digo, el libro pensado como modelo, yo siempre... Y cuando el autógrafo pasó al libro, ¿qué pasó? ¿Qué te parece que funcionó, no funcionó? ¿Te diste cuenta que era mejor seguir en el blog? ¿O qué pasó ahí? Yo tengo la cabeza obediente. Hay una frase de Fowey que pone en una contratapa de un libro que dice: forma de libro certificado de obediencia. Se podía ser mucho más libre de lo que al menos yo estaba en condiciones de ser, pero al mismo tiempo yo siempre tuve como modelo mental el libro, la novela o la estructura del libro. Entonces, en realidad cuando lo vi impreso en el libro, pues, cerraba. Hace poco Fran me regaló un autobiógrafo entero en tapa dura, del cual hay 2 ejemplares. Es un libro de 500 y pico de páginas, hermoso. Uno lo tiene él y otro lo tiene. Y es muy placentero y en realidad siempre lo concebimos como una entidad, libro. Los que hacen cosas más episódicas quizá no, pero yo creo que también. O sea, El granjero Jesús es un libro. Los resortes simbólicos es un libro, La casa de 8 huesos de Cráneo es un libro. Me parece que ese es otro pensamiento nuevo. El blog, nosotros fuimos tramposos. Lo electrónico nos dio un mecanismo de publicación, un mecanismo de autodisciplina, pero nunca pensamos la historieta con las posibilidades de lo electrónico. Eso no sé si... Pero nosotros teníamos un modo de producir estéticamente viejo. Marcelo, ahora para Recreo Común editaste un libro, que no digo el título, pero si querés lo podés decir vos, que se publicó también, que es una recopilación de cosas que alguien publicó en internet. Me decías que tenías dudas si eso iba a funcionar o no, porque no fue pensado como un libro. Ahora justamente este fenómeno que
que acá se empieza con historietas reales, ya es un fenómeno muy extendido donde la gente hace historieta para Instagram, por ejemplo, incluso hasta para TikTok o plataformas no tan de lectura. ¿Qué te pasa vos hoy con esa revolución y qué pasó con este libro por ahora? Bueno, el libro tengo varios que vienen de las redes de Instagram, que vos estás diciendo, Aviso se presenta mañana. Mirá. Y puede ser una presentación muy loca, están invitados porque el autor es muy particular. El libro es Me siento vulnerable en remera, de Emiliano Raspante. No, la duda a veces te da como editor porque no sabes cómo va a funcionar y uno hace una inversión importante. Y a veces digo, pues puede pasar con cualquier autor. Digo, antes hablaban de las revistas, no sé qué, Caloi, que eran leídos por miles de personas, eso ya no existe, esa forma de producción. Hoy, digo, quedan muy pocos que publican en papel, ¿no? Hoy se publican en las redes, está concebido quizá de otra manera. Hay otro diálogo también del autor, ¿no? Con el público, mucho más inmediato, porque eso lo decía Podetti el otro día. Yo publiqué para el libro de Podetti, publiqué El Pequeño Timmy, que también es una historieta pensada para Instagram, incluso en el formato, te menciona el nuevo formato, una historieta hecha para Instagram es una. Ahora cambió un poquito el formato, pero al principio era cuadrada, para empezar, y con un máximo de 10 viñetas. O sea, tenés que pensarla en ese formato. Y las primeras historietas de este libro nuevo que sacamos ahora tenían esa restricción, 10 viñetas como mucho. Ahora se amplió un poquito, pero seguís teniendo ese tipo de restricciones. Y también hicimos una presentación en la Clara Rambún, y Emiliano contaba algo de esto también, como el día a día y esta interacción inmediata del autor también va modificando la obra. El autor puede ir pensando ir para un lado, o en el caso de Emiliano es una historieta quizás relacionada con historietas reales porque es muy autobiográfica, yo diría más que autobiográfica, un poco egocéntrica. Sí, redondeando. Y si no, vayan a las redes, si les gusta, hay un libro ahora, muy particular. Y Emiliano, en una de las preguntas que surgió en la presentación, decía que un poco la interacción con el público va guiando la obra, ¿no? Vos vas viendo qué funciona, qué no, más allá de lo que él tenga ganas de contar, y empiezan también a ir para ese lado. Pero bueno, hoy, como digamos, la función de editar también mira mucho en la red, porque mucho se publica ahí, y a mí yo tengo un interés particular por el humor gráfico, y mucho del humor gráfico hoy está en Instagram. No sé si sobreinterpreté tus caras, Dani, cuando Fede habló de los fanzines y de a ver si tenías algo que comentar sobre, o te hago la pregunta de cómo es la relación del fanzine con la historieta web o las publicaciones, cómo la ves hoy, con cómo circula la historieta en internet y los nuevos formatos del fanzine y de lo que también en Boca del Lupo trabaja mucho sobre el fanzine, sobre un tipo de historieta que no tiene nada que ver con el libro y que distribuye en ferias y otros lugares. Por un lado, yo creo que es como, sí, es verdad que hay muchas cosas que están siendo adaptadas. Nosotros no nos ha tocado hacer adaptaciones de cosas que hayan sucedido primero digitalmente y después bajan al libro en general. Y de hecho creo que pasan un montón de proyectos que hacen publicaciones como de pequeños formatos, bueno, como la colección Trinchera de Mafia, que son siempre específicamente para el papel. Yo creo que un poco tiene que ver con esto del fetiche del papel y de los modos de producción que tienen las historietas cuando son de tiradas cortas, cuando tienen métodos muy específicos de impresión, como en el caso de Trinchera es la Rizo, lo que está haciendo ahora Delfina Pérez Adán, también que tiene una risa y está produciendo, y producen específicamente para el papel, y todo eso, si bien ellos Estudio son... Mafia. Claro, Estudio Mafia, Trinchera. En general, yo creo que producimos específicamente para el papel, porque hay una cuestión con el formato digital que tiene sus restricciones. No se lo he visto, ahora en la Crack igual vi publicaciones en papel que creo que venían de Webtoons,
que es una cosa medio extraña, porque el webtoon es este formato continuo que es distinto también de, no sé, de Instagram, que son, el Instagram por lo menos mantiene el formato viñeta, el webtoon es una tira de papel infinita, entonces la adaptación al libro es medio raro. Claro. Y de hecho es el formato más nativo también en web, porque muchas otras cosas, qué sé yo, todo el trabajo que se está haciendo para Webcomic Mutante, de hecho, bueno, ahora está presentando Jules un libro que salió en Webcomic Mutante originalmente, Sangre Vampire. Sangre Vampire, es en formato A4, que para mí cuando lo vi al principio me pareció medio contraintuitivo, porque si estás produciendo en formato digital, es raro aplicarle las restricciones de un formato de papel. Pero al mismo tiempo creo que siempre se tiene un poco en vista la publicación, porque hay algo más allá del fetiche del papel, de la apreciación de la historieta, que cuando en ciertos formatos el papel te da otra cosa. O sea, no en el scroll infinito de Webtoon, que es nativa y es ideal verla en una pantalla, está pensada para una pantalla. En un formato A4 no es consistente con ninguna, ¿cómo se llama esto? Ninguna proporción de formato digital. Por ende está, yo creo, pensada desde su producción para que el día de mañana tenga una salida de papel. Y a nosotros lo que nos pasa con los fanzines es que sí, nosotros hacemos la editorial para publicar en formato en papel, y que también pasa otra cosa, que es que, no sé, yo estudié diseño, Valeria, que es la otra época, estudió diseño, Romy no, pero también le gustan las cosas de papel y lo artesanal, que también tienen que ver con eso, con que vos cuando producís con tan poca cantidad las cosas, podés también generar como un dispositivo de lectura que sea referente a lo que vos estás haciendo a nivel argumental con tu fanzine, a nivel estético, y que tenga eso, o sea, que tenga un tacto, una sensación que vos vas guiando también. Entonces, yo creo que nosotras particularmente tenemos una desconexión entre esos formatos, y eso, me pasa realmente, estoy tratando de pensar en proyectos que trabajen en lo digital para después bajarlo, y dentro de los fanzines creo que no hay demasiado. Sí, es obviamente mucho más viable para muchas editoriales publicar proyectos que ya se ve que funcionan de alguna manera y que hemos confirmado con el tiempo que haberlo leído en digital, incluso leerlo gratis porque trabajaste en un PDF, no implica que no compres el libro, que es me alegro un poco que hayamos dejado esa discusión. Bien, en el último capítulo del libro, Judith hace una suerte de cronología sobre ciertas formas de la relación entre historietas y política. Ella, de hecho, creo que pone como un hito, corregime Judith que estás ahí, el Nestornauta. El Nestornauta del 2010, cuando se usa la imagen de Solano López del Eternauta y se lo pone con la cara de Néstor Kirchner. Y bueno, un poco Judith también quería que se abra esto, que no sea una conversación entre nosotros, sino que la podemos abrir. Y pregunto, que mucha gente acá tiene opiniones muy distintas, políticas, sobre la relación de la historieta y la política. ¿Qué les parece que fue este cambio un poco de paradigma que se sobrepolitizó, podríamos decir, sin que tenga tintes peyorativos? Pero es verdad que la historieta participó activamente, incluso me parece no solamente quienes hacían historieta, que me parece que también pasó eso. Digo, hay una película de animación que no está referida en el libro, en el capítulo sobre pantalla, que es Eva Perón de la Argentina, con dibujos de Solano López, que es del 2011, creo, de la misma época que Judith hace referencia a este como cambio de paradigma, pero que me parece que, bueno, eso, no solo quienes hacían historietas, sino los lectores, digo, se apropian de, en los memes, en las marchas, de imágenes de la historieta y las politizan, incluso les cambian el sentido, digo, cosas que hacía Liniers, que para mí no tenía nada de político, se usaron en un sentido político y así, como eso, abro el panorama para ser un poco polémicos y también el micrófono para quienes quieren opinar, incluso Judith, si quieres decir algo sobre esta sobrepolitización, que es un fenómeno para mí de este siglo, ¿no? Me parece que incluso las relecturas del Eternauta, que obviamente es una historia política, todo lo que queramos hablar del Eternauta tiene un sesgo político,
también se empezó a circular mucho más en este siglo. Es un fenómeno que me parece muy bien incluirlo en este recorte de este siglo. ¿Alguien quiere decir algo de la mesa? Judith, vos. El surgimiento incluso de este centro, para mí tiene un sesgo. ¿Vos qué opinás? Del archivo de historieta, de este centro de historieta, tiene una dimensión política muy clara. Sí, yo lo que había querido contar ahí es un poco lo que vos decís en función de eso, de cómo el Estado tomó la historieta, que era algo que no había pasado tan formalmente hasta los 2010 más o menos. Y yo creo que el centro es parte de ese proceso, del que el Estado kirchnerista tomó la historieta como uno de los lenguajes en el que se sintió cómodo, como fueron también los audiovisuales en el momento de los documentales. Y entonces hubo una serie de que a la Feria de Frankfurt hayan mandado como representativa una muestra de historieta, la creación del Museo del Humor, la nuestra. Me parece que lo que yo quería dar cuenta de ese artículo era un poco ese sentido del Estado, de la relación entre el Estado tomando ese lenguaje, y por otro lado, la historieta que andaba en la calle, que es un poco lo que en Néstor Ronaldo están las dos cosas, más allá de dibujantes y guionistas que odiaron ese fenómeno. Digo, no es eso lo que yo planteo, sino el hecho de qué importancia tuvo la historieta y qué valor se le encontraba como lenguaje para ser utilizado o reutilizado, en ese caso con la aprobación de Solano y de la vida de Westergel, ¿no? Pero era un poco eso, como... A mí me parece que eso tuvo como un fenómeno de arrastre favorable para la historieta, más allá de en sí mismo, si estamos de acuerdo o no con que se tome y para lo que se tomó, pero me parece que puso al Eternauta mucho antes de la serie y todo. O sea, a mí me da la sensación que durante todos los 90 el Eternauta era una historieta de culto, conocida entre los historietistas, pero que no pasaba a la calle. Y ahí hubo como otra operación y que de arrastre arrastró a la historieta también, no solo al Eternauta. Eso era un poco lo que... Y hay algo que pasó que también para mí fue importante, pero fue muy polémico, que es Cristina cuando criticó el dibujo de Saba. Que para mí fue importante porque puso, en este caso la ilustración, no es historieta, perdón que hable de otra cosa que no es historieta, pero que la leyó de una manera política, y me parece que quizás ahí también hay algo que hizo ese gobierno de hacer entrar a la historieta en el discurso político y la discusión política, ¿no? Como, sí, incluso aún para denostarla, la gracia, claro, tal cual. Para jerarquizarla, porque le daba un lugar de debate a Sabat y como contrincante. Yo lo que creo de lo que vos mencionabas es que es muy parecido a lo que pasaba con las primeras historietas, con la de fines del siglo XIX, cuando con los periódicos rosistas, los antirrosistas, donde el debate se daba con las imágenes, ¿no? Me parece que hay mucho que Cassioli también hizo eso. Sí, humor y la resistencia a la dictadura desde la caricatura, la ilustración y la historieta, obvio. Lo que me parece que acá cambió es que es el Estado el que lo estaba tomando como herramienta, ¿no? Bueno, ahí tenés una diferencia de lo que hablábamos hoy, de una diferencia que a veces no es formal, sino que es de sociabilidad entre humor gráfico y historieta. El humor gráfico siempre fue político, o sea, Sabat hizo caricatura política toda su vida. Lo novedoso de los últimos años es que haya habido historieta explícitamente política, y tiene que ver con lo que decía Fernando, mientras tenés que producir para Italia o para géneros y no tenés espacio, podés filtrar, pero bueno, es otro tema, filtrar lecturas, pero... Perdón. No. Ahora te devuelvo. No, un poco lo que decía él y estás diciendo vos, había una figura de editor también. No es solo que se buscaba algo comercial, sino que había un editor que te filtraba. Un fenómeno de este tiempo, que esa figura en sí misma desaparece. Eso da una absoluta libertad a los autores hoy en día, que es algo muy positivo y también puede tener un costado negativo, ¿no?
Pero el humor gráfico no, el humor gráfico siempre fue político. Claro, claro. Sí. Y siempre fue local. Y siempre fue local. Es otra gran diferencia. El humor gráfico tenía que funcionar directamente con la gente que lo estaba leyendo y además era inmediato. La historieta vos la podías leer, vos podés leer Álvaro Mayoroy y encontrar una metáfora y te funciona. El humor gráfico son piezas que son dispositivos inmediatos. Y fíjate, los humoristas que han tenido desarrollo en Europa, Quino, Mordillo, no son políticos, no son el Landru. Exacto, sí, sí. Mordillo como ejemplo extremo del humor que no habla de nada que no sea general del mundo. Sí, creo que igual la diferencia es también que en este periodo, como el caso del Eternauta es, del humor gráfico pasó también a la historieta, se politizó más la historieta. El humor gráfico siempre, evidentemente, fue un mecanismo de discurso político evidente, pero ahora me parece que el cambio que historiza un poco Judith en el último capítulo es que la historieta también, la agencia Telan sostuvo mucho tiempo historietas que no necesariamente hablaban de política, pero que me parece que en ese contexto se leían como políticas. De hecho, hubo unas grandes discusiones sobre eso, ¿no? Bien, ¿quién a ver? Sí, bueno, en la Vista Fierro ya empezaba toda la historieta política, ¿no? Sí, sí, bueno. La Vista Fierro a la salida. Pero fíjate que es un tipo de producción. Historieta para sobrevivientes. Es un tipo de producción que no está tan atada al reclamo de un editor, sino cierta producción más autoral. Sí, ahí claro, filtra. ahí lo que podían, claro. No sé De hecho, sí. estaba la guerra de Malvinas en los primeros números Exacto. de Fierro, se hablaba de la guerra de Pero Malvinas. después ya venía de la humor, ¿no? Claro, la misma editorial. Sí, es verdad. Ya había, yo qué sé, la política del señor López, ya había cosas, digo, ya el humor ya publicado. Perdón. Sí, tenemos ¿Dónde está? El otro micrófono tiene eso. Solo como aporte, lo que diría es que también quizás no en las publicaciones, pero sí hubo un momento después del 2005 que fue el Festival de Frontera, que también se hicieron festivales de historieta que sí estaban muy orientados políticamente, como el César Carlos en Tucumán, el Tinta Mercado, era como una historieta socialista y tenía todo ese discurso. Igual, más allá de eso, era permitir que hubiera nuevos editores jóvenes, qué sé yo, pero que sí hiciera una discusión sobre, bueno, cuáles eran los roles de, ya que no hay editores, bueno, las nuevas publicaciones, cuál era cómo se organizaban, y todo eso me parece que quizás no en la historieta política, sino cómo se organizaba todo ese mundo que es alrededor de las historietas y tenía una orientación política. Bueno, el colectivo Alegría, que es muy reciente, pero que surgió como resistencia al macrismo, básicamente, post-kirchnerista, cuando el macrismo es al poder, vos participaste del colectivo Alegría, que no solamente el humor gráfico, porque había historieta, digamos, ¿no? También. Sí, hicimos como unos anuarios y lo que decíamos en los anuarios era un poco que ninguno era un humorista gráfico, todos veníamos de la historieta y lo que empezamos a hacer era chistes, no salían bien o mal, pero era como una discusión, pero después salían los anuarios y cada anuario, las primeras páginas de cada mes, de cada mes era una historieta que relataba un poco lo que pasaba ahí. Y ahora, desde hace ya un tiempo, sacamos revistas y lo metemos de puesto diario, que tiene como una pateada porque, o sea, sacamos 500 ejemplares y le hemos puesto diario 50, 60. Bueno, pero también un poco para poner el rol de la historieta o del humor gráfico en los puestos diarios, que es algo histórico en Argentina, que siempre hubo una revista, si no fue humor, después estuvo Barcelona. Bueno, ahora nosotros quisimos hacer lo mismo, pero ya no hay más puestos de diario. Pero bueno, en eso sí también nos permitimos hacer historieta a los que hacíamos, que no hacíamos humor gráfico, hacer historieta. No, y agrego una cosita nomás a lo que dice Hernán, que también tomando también, o más bien resistiendo en esta época a un factor que por ahí no sé si se habló, yo tengo un poquito de tarde, que es el tema de la cancelación. Entonces de repente poder sacar en papel algo que de otra forma probablemente estaría siendo censurado en las redes, entonces nos parecía es como otro tipo de desafío, otro tipo de paradigma que se abre a la hora de publicar o de hacer algo. O sea, probablemente esta etapa que hicimos acá seguramente hubiera sido censurada en las redes. Entonces, bueno, por sacarlo en papel
es una pequeña forma de seguir exponer y resistiendo, ¿no? Está genial, Rafael. Bueno, para nosotras fue siempre, para nosotras en general, para Feminidades y Disidencias, la historieta fue una herramienta muy poderosa, el humor gráfico también, y la ilustración también. Bueno, en esta última ola del feminismo, todavía estamos en realidad, y que tiene que ver con el Ni Una Menos, con la ley del aborto, incluso con el matrimonio igualitario. Y sobre todo también para ocupar, que también tiene que ver con esto que hablábamos de nosotras, no pensamos en ir a publicar en La Fierro, aunque después obviamente esto se planteó, pero también eran medios muy expulsivos para mujeres y para otras disidencias. Entonces, en la autopublicación y en el no tener que pedir permiso para hacer las cosas, encontramos un lugar, y eso es nuestra posición, nuestro posicionamiento político desde la edición seguramente. De hecho, bueno, cuando decidimos hacer Invoca y eventualmente editamos trabajos de otras personas, elegimos esos trabajos. No editamos cualquier cosa y no editamos cosas que estén en contra de lo que nosotras como autoras y como personas pensamos. Deberíamos. Estamos votando para eso. Pero bueno. Nada de eso, es una herramienta muy poderosa la historieta, es mucho más fácil de acercarle a la gente ciertos conceptos también, o hacerle pensar en cosas complejas, porque la lectura es algo a lo que todos estamos acostumbrados, porque siempre, en algún momento de tu vida hay una historieta que leíste y probablemente entiendas ese código, muchas veces gracias a Mafalda, hay que decirlo, que me enseñó a leer a mi generación por lo menos. Nada, y eso. Yo no necesariamente para hablar yo, pero lo veo a Pablo y lo veo a César con una cara de chicos que están esperando la torta en el cumpleaños y la torta no llega y se tienen que ir. Y es que el libro tiene 2 capítulos sobre historieta infantil que estamos sobrevolando, solo para decir eso nada más, y le paso a Diego para que diga lo que quiera. No, yo no me quería desviar de lo importante que es este libro. Digo, más allá de los temas que están tocando los invitados, que están buenísimos y que se están armando buenas reflexiones, destacar lo importante de que se haya podido hacer, ¿no? Desde que el profe sembró la semillita, hasta que nos metió más ficha, hasta que fuimos produciendo los textos, todo el proceso que hizo él de coordinación, de revisión, de ir a patear, de llevárselo a las editoriales, de lograr este encuentro entre sector y Comic.ar para que el libro se concretara, el tema de cortarlo en los 4 tomos y dónde parar y dónde debatir entre nosotros, bueno, hasta acá esto, un laburo enorme, súper necesario, que fue además muy placentero de hacer porque nos integró en comunidad, digamos, un montón de gente que cada uno desde su casa, en plena pandemia, confinamiento, no sé dónde carajo estábamos, cada uno aportó lo suyo, pero siempre de una manera muy, muy colectiva, como dice el título del libro. Quería resaltar, bueno, lo importante del libro, lo groso que fue participar del proyecto, lo felices que nos pone a los que participamos en el libro verlo finalmente concretado y que el libro exista. Es un cuarto de lo que se escribió, ponele, pero igual es un montón. Y decirle a la gente que de este libro existen nada más que 800 ejemplares. Yo creo que somos mucho más que 800 los que queremos tener ese libro en nuestra casa. Entonces, no se duerman, cómprenlo, recomiéndenlo a la gente que creen que necesita este libro en su biblioteca, porque no son muchos ejemplares, son pocos. Y el día que se agote, siempre va a ser más importante sacar el 3 o el 2 o el 1 que reimprimir el 4. Entonces, no sean pelotudos, en una palabra, y llévense ese libro a sus casas y ténganlo y atesórenlo, y si pueden difundirlo y acercárselo a gente que trabaja en bibliotecas de colegios o de universidades, obviamente lo van a atesorar, y cuando lo lean lo van a atesorar el triple, porque van a decir, tengo una información valiosísima que no está en ningún otro lado, no está en el libro de Enrique Sacomano de 1980, no está en el que hizo Judith para Ediciones de la Flor, que es en el 2000 o 2001, ¿no? Acá hay un montón de material más, al que nunca nadie había llegado a meterle la cuchara. Bueno, acá le metimos cuchara, tenedor, cuchillo, taladro, bueno, todo, ¿no? Está como súper completo el libro, y fue una experiencia súper valiosa
que le queríamos agradecer, bueno, al profe y a los editores, en nombre mío y de la gente que también participó con sus textos. Una cosita nada más. Se lo dije a Raimundo privado, pero me parece que corresponde. Está muy bien editado el libro. No solo bien impreso, que también es un lindo objeto. Muy bien editado. Y los libros suelen estar muy mal editados, cada vez peor. Cuando vi que tenía un índice analítico, directamente me emocioné. Pero además de eso, la coherencia, los artículos tienen voces particulares, cada cual tiene su voz, pero al mismo tiempo es un libro, no es un rejunte de artículos. La estructura del libro está muy bien. Chapó. Sí, no, también me suman las palabras de Andrés con respecto a Facundo. Perdón, te pido un segundo. Después, César, solo una cosa quiero decir. No, solo una cosa, que cuando hablamos de cortes y todas esas cuestiones, la historieta infantil es particular porque el corte de la historieta infantil fue diferente. La historieta infantil se siguió produciendo. Las revistas para chicos tardaron más en morirse. Y cuando se murieron siempre había alguna otra que salía. De hecho, alguna debe haber todavía, extrañamente. Genios y Villiquen siguen saliendo. Exacto. Bueno, Villiquen no. Villiquen está el fantasma de que es una web, de que en algún momento vuelve, pero todavía no. Pero estuvieron y en algún momento salió La Nación de los Chicos, en algún momento salió Zigzag de Página 12. Hay siempre, entonces, la posibilidad de publicar historietas y de hacer historietas para los que nos interesa lo que se entiende por historieta infantil. El historieta infantil también estaba, que tuvo un reverdecer extrañamente en la peor etapa de crisis, donde se empezaron a hacer esos libritos de historietas que recuperaban el formato del álbum, bastante pergeniado por César, toda esa idea, de tratar de imitar con los medios que teníamos, que eran pocos, el formato francés de aventura de 44 páginas, con una historieta infantil que no tenga ningún producto de moda de protagonista, y que sea una historia autoconclusiva y que construya un mundo donde lo autoral también sea importante, pero que sea historieta infantil. Y por eso me parece que justamente el libro lo cubre de una manera muy interesante, porque tiene el capítulo de la historieta infantil, que es el capítulo que cubre esos años, los años que cubre el libro, pero lo cierto es que para mucha gente interesada en la historieta infantil es una cosa que no conoce. Entonces hay un artículo anterior, que es el artículo de César, que primero te explica qué es la historieta infantil a lo largo de la historia. Me pareció muy inteligente editorialmente ponerlo. Podrían haber puesto fetas en los tomos anteriores y tener un lector leyendo el capítulo de historieta infantil un poco más desnudo, si es un lector adulto que no consume ese tipo de historieta. Eso nada más. Bueno, justamente, no me quería sumar a las palabras que decía Andrés y ahora con lo que dice Fernando. Mucho tiene que ver Facundo, porque en realidad este texto con el que había sido invitado a participar de este proyecto era un apunte para una historia de la historieta infantil argentina. Era enorme, eran como 500.000 páginas, imposible que entraran en este volumen. Pero bueno, hablando con Facundo fue muy importante porque me fue guiando. No, mirá, es mucho. Bueno, fuimos cortando cosas, y al cortar cosas después me di cuenta que se me fueron un montón de autores importantísimos, que espero que no se ofendan, porque los conozco a todos, digamos, nos conocemos todos. Están esperando para que no pueda hacer. Pero... Por eso había tanta gente, pero bueno, entraron los que entraron, pero bueno, justamente al quitar la historia de Villiquen, al quitar la historia de Genios y de La Nación de los Chicos, todo lo que era revista, nos enfocamos únicamente, o le propuse a Facundo enfocarme únicamente en lo que era el libro de historieta en Argentina para chicos, infantil. Y bueno, sirvió, como le decís vos, Fernando, como para que sea un nexo de lo que se vino publicando. No es mucho, pero sí tuvo una primavera y la seguimos teniendo, porque yo nunca en mi vida vi tanta historieta infantil publicada en libro en Argentina.
el sueño de muchos era ese, que decía Fernando, que como sucedía con la Pilote en Francia, que luego se publicaba Asterix, se publicaba lo que salía el álbum después, ¿no? Periódicamente, después el álbum. En el Spirú se publicaban también un montón de historietas, después el álbum. Bueno, eso en Villiquen no sucedía, eso en Antioquia no sucedía, y llegó un momento que creo que fue en el año 2018, por ahí, que todas las historietas de Villiquen que se habían publicado en Villiquen tenían un libro. Estaba Escuela de Monstruos, estaba Dante Elefante, estaba Tiburcio, Max Aguirre, Alina y Haroldo, todas las historias estaban en Villiquen publicándose semanalmente, y eso, para los que amamos todo esto, era el paraíso, ¿no es cierto? Más allá de que, bueno, obviamente no son los mismos lectores de historieta que había en los años 50, la cantidad de lectores, pero sí, digamos, la torta de libros, de la venta de libros en la actualidad, y yo no sé si el 50% de lectores infantiles. Vemos el caso de Chanti, bueno, mismo la Escuela de Monstruos, es impresionante la cantidad de lectores que tiene, y lo vemos en la feria de libros, en las convocatorias que tienen los autores cuando firman, mismo Fernando como Genegro también. Así que, bueno, agradecido de participar. ¿Pablo está por ahí? ¿Dónde está Pablo? Pablo está allá. Pues Pablo se encargó de la segunda parte, tomar el micrófono. Acá hay uno. Sí, lo tomás. Bueno, muchas gracias. No sé dónde. A ver, acá que hay un lugarcito, perdón. Así más o menos nos escuchan todos por igual. Bueno, para mí es una satisfacción enorme esto. También está con la labor de Facundo, que nos abrió la puerta para jugar. César también, que aceptó que también que le dé una mano con la parte infantil. Yo vuelvo un poco a lo que decía Marcelo con respecto a cuando él arrancó el sitio de Historieteca, que era como su manera de poner ese faro en un momento donde parecía que se había apagado toda la luz. Yo como lector, para mí 2001 es como ese quiebre del país, es clave, porque es cuando muchos empezábamos a leer y llegamos como a ese campamento decadente, persianas bajas, pero veíamos también mucha gente que hacía cosas importantes. Y bueno, un poco el libro es la coronación de eso, de ir narrando todo ese trayecto. En el caso de Fernando, por ejemplo, por los dos lados lo hemos visto en la trinchera de Fierro haciendo cosas para adultos, pero también haciendo historietas para pibes, y que para mí ahí esa es una de las claves. Veremos cómo se narra el día de mañana, lo que vino después de este tomo. Yo veo precisamente ese movimiento, pasar de las publicaciones periódicas, donde los chicos se nutrían de ahí de las revistas, donde leíamos Chic, Anteojito, lo que fuere, a este sistema de libros que bueno, César con Banda Dibujada son en gran parte responsables. Hoy por hoy entrar a un lugar como Fábrica, por ejemplo, para un lector que se incorporaba en ese momento, para mí era imposible pensar toda esa oferta. Bueno, y es muy gratificante haber visto todo este recorrido y leerlo en el libro, porque se nombran un montón de instancias. Es todo eso, todo lo que hay en el libro, es Llanto de Mudo, es Crack Bam Boom, bueno, lo que se anunció ayer, lo que va a pasar acá en adelante con el FA. Así que simplemente poner un poco en valor todo lo que se fue viendo, de cómo se va tratando de poner mantener la llama desde las diferentes experiencias. Por eso los cortes a veces también son complicados para hacer. Así que bueno, ya me estoy empezando a embarullar un poco, así que voy a ceder la palabra a quien quiera. Yo creo que antes se habló un poco de esto, de que los chicos no leen historieta argentina, que leen manga. Yo creo que hay un error en eso, que es que los adolescentes no leen historieta argentina, porque el espacio juvenil es el que está un poquito más, no dejado, pero es un tramo raro, que qué sé yo, los norteamericanos tienen muchísima producción para eso, como para el público juvenil, y acá sí no se ve tanto. Pero es raro dar un taller o tener como niñes en una actividad y que no sean fans de Mayor y Menor, porque no hayan leído Bosque Negro. O sea, leen mucho las personas chiquitas, desinfantes, historieta infantil argentina. No así los adolescentes, que sí se pasan al manga,
Y yo creo que igual hay una cuestión de marketing ahí, porque sí hay una cuestión estética con el manga que sí cubre mucho ese tramo de adolescencia, y que a nosotros, yo creo que a mi generación sí la suplió la Fierro, que propuso una renovación estética en su segunda etapa, que no nos pasaba tanto con los autores más viejos, que si bien, qué sé yo era chica y yo amaba a Nine porque siempre me gustaron las acuarelas y veía las tapas de humor y flasheaba, pero cuando vino la segunda Fierro y empezaron a ver personas como Calvi, como Lucas Varela incluso, que proponen otra cuestión estética, hubo un público más adolescente o joven adulto que fue captado ahí, que quizás si se mantenía en este régimen de genios maravillosos como Muñoz, etcétera, no hubiera pasado tanto. ¿Puedo? Sí, una cosa, un segundo nada más. Igual, me parece que también pasa con el sector juvenil, que es que hay como un problema de qué es un adolescente y qué se le puede permitir. Y el manga les permite todo. Cualquiera, que decir, yo conozco un montón de adolescentes que leen Chainsaw Man, yo leo Chainsaw Man y me espanto bastante, con alegría, porque es lo que leía, decir, yo cuando era adolescente leía cosas para adultos. Entonces en las cosas para adultos pasaban cosas atroces, y en las cosas para adolescentes pasaban cosas atroces porque no las leía nadie. Por ejemplo, un personaje viajaba en el tiempo para embarazar a su propia madre de sí mismo. Y yo leía eso en una historieta de DC Comics o de Marvel cuando era chico y me parecía absolutamente natural. Que era una aventura y interesante, porque además me pinchaba un poquito, me hacía tratar de ir un poquito más allá. Y el manga es un desmadre, porque no lo lee nadie, porque no lo mira nadie. Entonces, el sector juvenil, si hiciéramos historieta juvenil, se corre el riesgo de que a lo mejor nos ponemos a hacer Archie. Y si nos ponemos a hacer Archie es un problema, porque Archie fue una historieta juvenil en 1950. Hoy ya no es una historieta juvenil, ir a la Fuente de Sodas, ese tipo de cosas. La Fuente de Sodas era una idea impresionante que nunca vimos. Pero también me parece eso, me parece que es un espacio que en Occidente está descuidado, porque la verdad es que la historieta juvenil en todo el mundo está en crisis. En Estados Unidos mismo no encuentra mucho su lector, porque el manga se produce sin muchas contemplaciones de nada. En el manga puede pasar, no, con editores muy exigentes que no consideran ciertas cosas como un tabú. Eso algunos. Sí, yo noté que se habían conectado dos cosas y las quería señalar nada más. Bueno, César Dacol, que estuvo hablando recién, recordaba que en algún momento sí me tuve que poner en el antipático rol de tener que decir, bueno, parece que esto lo tenemos que cortar, o lo tenemos que perfilar para este otro lado, y que en el resultado final, en la idea final de su artículo, que es centrarse en el libro de historieta infantil, no en toda la historia de la historieta infantil, rescata una cosa que dijo Dani hoy en la charla y se conectó así mágicamente, cuando dijo: mi generación aprendió a leer con Mafalda. Y si uno se pone a pensar, Mafalda se publicaba como tira en las contratapas del diario El Mundo, y tu generación nunca lo hubiera podido disfrutar si no fue porque es una de las primeras tiras cómicas que se publica el libro, que De la Flor no dejó nunca de publicarlo, el libro, hasta prácticamente, bueno, perdió los derechos. Y entonces no es tu generación nada más, un montón de generaciones, gracias a que eso estaba en las bibliotecas, estaba en las casas y no quedó perdido en la contratapa de un diario que se usó para envolver la papa. Entonces, a lo mejor estuvo bien la decisión de centrarse en el libro de historieta infantil, y para otro tomo vemos qué pasaba con Pichique y Anteojito o con la historieta infantil, que no se publicaba, no llegaba a libros porque no era lo que se usaba en ese momento. Pero con esto así me encantó. Quiero hablar Mara. Perdón, un dato, porque la intervención del Estado... Casi llega. No, solo para agregar un dato, que la intervención del Estado no fue solo con la politización, sino también hubo un plan lector que incorporó la historieta infantil en las escuelas. Y me parece que eso fue muy importante para todas las editoriales independientes,
y justamente estos últimos años eso se está desmantelando. Entonces ahí no solo pierden las editoriales, pierden los sí, la historieta. Sí, es decir, pierden las editoriales, pierden los autores y pierden los niños que no tienen acceso a esos materiales, ¿no? Andrés no lo quería decir porque es muy humilde, pero Comicópolis también, ¿no? O sea, dentro de todo lo que tenía que ver la intervención del Estado en el mundo de la historieta. No sé si llega hasta acá. Sí, llega. Sí, llega. Esto era algo que yo lo debatía el otro día con un amigo, que los que nacimos entre el 2000 y el 2006, puedo llegar a alargar incluso hasta el 2008, somos probablemente la última generación que sabrá lo que es ver historieta de la forma clásica, de esperar la próxima revista o de semana tras semana. Yo leía Escuela de Monstruos cuando estaba en la primaria y la emoción de saber qué pasaba en el siguiente y en el siguiente, después comprarte el recopilatorio para leer el que te habías perdido. Creo que eso los chicos de ahora ya no lo van a vivir más, porque hasta incluso los puestos de historietas ya no son los puestos de libros o revistas, ya hoy en día en su mayoría son puestos de café o que venden figuras para los coleccionistas. O sea, creo que ya es un momento hoy en día para repensar esto, y por de alguna forma algo que también lo pensaba es que los chicos que antes de alguna forma aspirarían a crear viñetas o tiras, hoy en día ya lo hacen a través de animaciones. Yo veo chicos que reaniman momentos clásicos de humor argentino, reaniman, qué sé yo, clips de humoristas como Gaspi o los chicos de Pan en la Mano, en Vorterix, o sea, animaciones que yo siento que si en el pasado hubiesen sido viñetas clásicas de historietas, hoy en día son como animaciones en formato vertical, ya no horizontal sino en vertical, para compartirse en vietita. O sea, creo que estamos en un momento muy interesante para repensar cómo los jóvenes usan el dibujo para hacer humor hoy en día y cómo es de alguna forma hoy en día se podría presentar a la historieta para adaptarse a nuevos formatos o cosas de ese estilo. Yo puedo decir algo más. No, pensaba tratando por ahí de conectar todo. Primero voy a decir algo obvio, ¿no? de estos libros que van a ser 4. Esto me parece obvio, pero creo que hay que decirlo igual. Estos libros son posibles porque la historia argentina es riquísima. Nosotros tenemos la suerte de vivir en uno de los principales países productores de historietas del mundo. O sea, tratar de armar 4 libros de historieta uruguaya, ¿no? No hay con qué. No solo 4 libros de historieta paraguaya, no hay forma. Sin salir de. O por ahí buscando otro anécdota regional, digo, fábrica de historietas vienen gente de todo. Y se hizo un poquito conocida la librería después de tantos años. Entonces, gente que viene a Buenos Aires, hay gente que viene a Buenos Aires y viene a conocer la librería, porque saben que es el lugar donde hay historieta argentina, y vienen de países latinoamericanos y vienen autores de países latinoamericanos, y todos me dicen lo mismo. O sea, la sorpresa, sino ya saben, porque no es sorprendente, en sus países no hay ni por asomo la producción que hay en Argentina en este momento y históricamente ni hablar. Entonces, digo, estos libros son posibles porque tenemos una historia riquísima de historieta, de humor gráfico, autores de primer nivel internacional, de primer nivel, reconocidos en todo el mundo, leídos en todo el mundo. Son pocos los países que pueden hacer 4 libros y han dejado seguro afuera un montón de cosas. Eso seguro. Y volviendo a lo primero que dije, cuando yo empecé a meterme en esto, yo me acuerdo de estar caminando, mostrarme cuando empecé a tener la idea de hacer el sitio para enterar lo que había para leer, porque no teníamos, no había nuevas publicaciones, pero pensar, yo fan de Trillo, ¿no? Y pensar, digo, yo vivo en el país de Trillo, de Oscar del Tequino, y no hay un solo libro para leer de esto, no va a salir nada más, no lo podía creer, ¿no? Entonces, conectando un poco con lo que dijeron del Netronauta, que en sí, si me refiero a la historieta, no deja de ser un símbolo de resistencia, y un poco lo que todos, lo que participamos de esto, estamos haciendo hoy, y más que en este momento puntual hoy, y podemos extenderlo al cine, que a vos te toca de cerca, que están destruyendo la cultura argentina,
Yo cuando era chico me acuerdo, ustedes saben más de esto, pero yo me acuerdo de una chico se hablaba de algo como penetración cultural, ¿no? Término que hoy está como en desuso. Quizás porque perdimos, ¿no? Ya no se habla de eso. Pero un poco yo siento como editor que editar, publicar historieta argentina hoy casi es un acto de resistencia y es en sí mismo un acto político, ¿no? No de publicar historieta política en sí mismo, que es eso, sino ya el solo hecho de cualquier historieta argentina es casi un acto de resistencia y un acto político. Y bueno, estos libros forman parte de eso. Bravo, Marco. ¿Alguien Fede quiere decir algo? Dale, Fede, que no me lo busco los libros. No, bueno, cortito, porque en este raconto que se vino haciendo de la historia tanto de los devenidos en editores y bueno, los ya autores, cómo fue cambiando esa instancia de profesionalización del medio, pienso en también la importancia de un capítulo que hable de la parte pedagógica, de aprendizaje, cómo fue cambiando y la importancia de los talleres, ¿no? Como en un momento se iba aprendiendo de oficio, como un taller mecánico, una carpintería, se aprendía trabajando con la figura de un editor, y esa ausencia hizo que florezcan más los talleres, donde también veo que inclusive hoy vienen muchos chicos a buscar esa mirada profesional, como yo la busqué en un momento, ante la ausencia de lo que es la industria, ¿no? Y de esos palos que te da y que te hace aprender haciendo, y cómo hoy ahora aparecen de repente la historieta como formación en la universidad. Y nada, me parece un punto importante para pensar en lo que se viene, que no sabemos, pero bueno, como la historieta, como todas las cosas que valen la pena, van encontrando como su lugar, por así decirlo. Pero bueno, nada, hacer un llamado a la atención de estos espacios que son importantes, y después como pienso, ¿no? Como el papel, la materialidad, cumple una función de resguardo de la memoria, de la materialidad misma, ¿no? De las historietas. Y pensaba mientras los escuchaba en invitarlos a un desafío que es elegir entre ordenar la biblioteca que dejaron en la casa de sus padres o ponerse a ordenar los archivos del disco rígido que tienen encajoneados. Díganme qué eligen, y bueno, ahí creo que un poco está la clave de por qué seguimos pensando en el papel como instancia final de la obra, ¿no? Sí, ¿alguien quiere decir otra cosa? Lo de Fede es para una adenda del... Voy a ir pensando en una adenda. Para el libro 5. Sí, sí. Casi todo lo que me estuvieron planteando fueron anexos. ¿Sí? Tenemos que hacer, cuando terminamos los 4 tomos, 4 anexos por lo menos con todas las cosas que nos faltan. No me lo tienen que dar a mí, que tengo que confesar que fui la última de todos en entregarlo. Todo. El tomo 4. Se me va del 4. No sé de todo. Bueno, estamos ahí, cabeza a cabeza. Bueno, gracias. Gracias.